Historia real. Me obligaron a salir por citar la Biblia. Y lo que pasó después me sorprendió. Nunca imaginé que citar la palabra de Dios podría convertirme en una amenaza. Tenía solo 19 años cuando crucé por primera vez los muros de aquel convento. No era una joven común. Algo en mí anhelaba lo invisible, lo eterno. Mi alma ya no encontraba refugio en las cosas del mundo, y el silencio de los claustros me llamaba como un eco perdido de mi infancia. Allí, entre paredes frías de piedra y rezos que se alzaban como incienso, creí haber encontrado mi hogar, pero no sabía que, al buscar a Dios, iba a encontrar también el velo del silencio humano que muchas veces lo oculta. El convento era hermoso por fuera, jardines limpios, vitrales que filtraban la luz como si el cielo nos mirara cada mañana, y una capilla que olía a madera antigua y promesas incumplidas. Pero dentro, había algo más, un secreto, una tensión, una sombra que no se decía, pero se sentía. Desde el primer día me advirtieron, aquí se obedece, aquí no se cuestiona. Yo asentí, obedecí, me callé, pero había algo en mí que ardía con fuerza, una llama que no venía de mí, sino de lo alto. Cada noche, mientras las demás dormían, yo leía mi Biblia en silencio, a escondidas. Era mi única amiga, a mi refugio. Allí encontraba palabras que me rompían por dentro y me limpiaban, que me hacían ver cosas que nadie parecía querer ver. Y fue precisamente eso lo que me condenó. Un día, durante el tiempo de silencio, una de las hermanas más jóvenes lloraba en el patio. No podía dormir, algo la atormentaba. Me acerqué con ternura y, sin pensar, grité un versículo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ella lloró más fuerte, pero ya no de miedo, lloraba de alivio, de descanso. Y fue entonces cuando apareció la Madre Superiora. Nos miró con una frialdad que no olvidaré jamás. No dijo nada, pero desde ese instante comenzó mi exilio. Si tú también has sentido ese fuego por dentro, ese deseo de conocer a Dios más allá de las normas humanas, quédate conmigo. Esta historia es para ti. No todos soportan escuchar lo que voy a contar, y puede que pronto no me dejen decirlo más. Los días siguientes fueron una especie de muerte lenta, silencio forzado, castigos disfrazados de correcciones. Ya no podía hablar con las otras hermanas. Mis tareas se multiplicaron. El pan me llegaba frío, y las puertas se cerraban antes de que pudiera cruzarlas. No me prohibieron la Biblia, pero sí que hablara de ella. No eres teóloga, me dijeron, eso no te corresponde. Pero, ¿desde cuándo se necesita permiso para repetir lo que Jesús dijo? Mi corazón se quebraba. Me sentía en prisión dentro del lugar que había soñado como refugio. Y sin embargo, algo dentro de mí se fortalecía, como si aquella injusticia estuviera afinando mi oído espiritual, como si el dolor me acercara más al Dios que nadie podía prohibirme amar. Si esta historia toca tu alma, comenta abajo qué sientes. Tal vez fuiste herido en un lugar donde buscabas paz. No estás solo. Escríbelo, que no se pierda tu voz. Pasaron semanas, y una mañana, sin previo aviso, me llamaron a la oficina. La Madre Superiora no me miró a los ojos, solo leyó un papel. Hermana Clara, por decisión del Consejo, su presencia ya no es conveniente para la comunidad. Su forma de interpretar las escrituras genera confusión entre las demás. Tiene 24 horas para partir. Me quedé muda. El corazón me latía en los oídos. No entendía. Había pecado por consolar. Había blasfemado por citar a Cristo. Sentí que mis rodillas se aflojaban, pero no lloré. En ese momento, algo dentro de mí se levantó como una fuerza que no venía de mí. Si callo yo, hoy gritarán las piedras, dije sin pensarlo. Dios me habló en su palabra, y no puedo fingir que no escuché. Ese día me expulsaron, no con insultos, no con gritos, sino con algo peor, el silencio. Nadie me abrazó, nadie preguntó si necesitaba algo. Fui borrada como un error en un manuscrito sagrado. Y sin embargo, fue en ese exilio donde comenzó mi verdadera vida espiritual. Me senté sola en la estación. Tenía mi pequeña maleta, mis votos rotos, y una Biblia que ya no podían quitarme. Fue extraño. Por primera vez en años, escuchaba el ruido del mundo, los autos, las conversaciones mundanas, los niños corriendo, sin temor. Yo había vivido tanto tiempo entre muros que incluso el cielo abierto me parecía demasiado ancho. Pero no tenía miedo,
Tenía fuego, una convicción que me ardía en el pecho y que no podía ignorar. Tomé un tren sin rumbo. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía volver atrás. Me detuve en un pequeño pueblo, y ahí comenzó lo que jamás imaginé, el verdadero llamado. Unas ancianas me vieron llegar al templo del pueblo, me ofrecieron pan y luego techo. Dormí en una habitación humilde, con paredes rajadas, pero allí, por primera vez en meses, sentí paz. No esa paz que nace de la rutina, sino la paz que brota cuando se hace lo correcto, aunque cueste. Comencé a compartir la palabra con quienes me la pedían. No predicaba en plazas, no gritaba en las calles, simplemente escuchaba, amaba, acompañaba, y cuando alguien sufría, le hablaba como lo hice aquella vez en el convento, con el Evangelio como consuelo, no como arma. Si alguna vez te hicieron sentir que tu fe era peligrosa, que tu amor por Dios era demasiado, esta historia también es tuya. Suscríbete para que estas verdades no desaparezcan. Esto que cuento, no a todos les gusta. Un día, una madre joven me buscó. Su hijo estaba enfermo. El médico no le daba esperanzas. No pidió milagros. Solo quería a alguien que orara con ella. Entré a su casa, y al ver al niño, recordé las palabras de Jesús: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis». Tomé su mano, temblorosa, frágil, y oramos. Esa noche, el niño durmió tranquilo por primera vez. No se curó de inmediato, pero algo cambió en esa casa. El miedo salió y entró la fe. La noticia se esparció. Me empezaron a buscar, no por fama, sino por necesidad, porque en medio de la religión vacía, había hambre de Dios vivo, pero no tardaron en llegar. También las voces que condenan, las que dicen: «¿Quién te autorizó? ¿Quién te envió?». Y yo no sabía qué responder, hasta que una anciana, que había vivido guerras y exilios, me dijo algo que nunca olvidaré: «No necesitas permiso para amar, no pidas permiso para ser luz». Las velas no esperan aprobación para encenderse en la oscuridad. ¿Sientes que eso es para ti también? Dale voz a tu alma. Comenta abajo si alguna vez apagaron tu luz. Yo leeré tu historia. No estás sola. Pasaron meses. No tenía comunidad, ni hábito, ni convento, pero tenía algo que nadie me podía quitar: la certeza de que Dios no habita en estructuras vacías, sino en corazones que arden por Él. Comencé a escribir. Mis manos temblaban al principio, pero cada palabra era como un testimonio que debía nacer. Relataba lo que vi, lo que viví, lo que me dolió, no para vengarme, sino para advertir, para despertar, para que otras hermanas no vivieran en miedo, creyendo que obedecer es callar el alma. Un día, una carta llegó a mis manos. Era de una joven que aún vivía en el convento del que fui expulsada. Me confesó que también había sentido el llamado, pero tenía miedo a lo que yo viví, miedo a ser la siguiente en ser borrada. Lloré esa noche, no por tristeza, sino por gratitud, porque mi historia ya no era solo mía, y si tú has llegado hasta aquí, tal vez es porque esto también arde en ti. Esta verdad puede ser retirada del aire en cualquier momento. Compártela, no por mí, sino por los que aún viven en silencio. Y entonces, entendí lo que antes no veía. Fui obligada a salir, no para ser expulsada, sino para ser enviada, porque hay exilios que no son castigo, sino liberación. Porque cuando los hombres cierran puertas, Dios abre caminos. Con el paso del tiempo, entendí que mi salida no fue un accidente, fue un llamado. Dios no me expulsó, me envió a los márgenes, a los rincones donde el Evangelio aún sangra, donde la fe está rota, donde los que oran no tienen voz, y los que escuchan no tienen nombre. Fui recibida en una comunidad pequeña, sin nombre oficial, sin sede, sin sotanas. Mujeres que también fueron heridas por dentro, no por el mundo, sino por la religión institucionalizada. Mujeres que, como yo, citaron la Biblia, y fueron castigadas por ello. Y allí aprendí algo que me quebró por completo. No era la única. Una de ellas, la hermana Miriam, me abrazó al verme. Tenía más de 60 años, la mirada cansada y el alma aún más viva que muchas jóvenes que conocí en el convento. «Lo que te pasó, me pasó a los 30, me dijo sin rodeos. Me silenciaron, me aislaron, y por un tiempo lo acepté. Pero no más. Nosotras no somos peligrosas, somos testigos, y los testigos no pueden callar». Me quedé en esa comunidad durante 3 años, 3 años de reconstrucción interior,
de sanación profunda, de redescubrimiento del llamado original. Ya no hablaba como una novicia asustada, ahora hablaba con la autoridad que da el sufrimiento transformado en fe. Si alguna vez sentiste que tu historia debía ser contada, pero temiste hacerlo, este es el momento. Comenta abajo, no por mí, sino por ti, para que tu verdad no muera en el silencio, pero como toda luz que empieza a brillar. No tardó en molestar a las tinieblas. Un sacerdote, al enterarse de mis reuniones en casas humildes, me mandó a llamar. Dijo que mi presencia causaba división, que había recibido cartas de preocupación, que debía cesar toda actividad no autorizada. Yo lo miré, no con soberbia, sino con dolor, un dolor antiguo, que ya conocía muy bien. Padre, ¿y quién autorizó a Jesús a sanar en sábado? Silencio. ¿Quién autorizó a María Magdalena a proclamar que él había resucitado? Más silencio. No estoy robando ovejas, estoy curando heridas. Él no respondió. Me miró con esa mezcla de temor y juicio que ya me era familiar. Me pidió que me retirara, no como castigo, sino como recomendación espiritual. Me fui, pero esta vez no con miedo, esta vez con la frente en alto y la convicción intacta. Hay momentos en los que callar es traicionar al espíritu que te habita. Si alguna vez callaste por miedo a ser rechazada, suscríbete. Esta comunidad es para ti, para los que ya no aceptan una fe muda. Las reuniones continuaron, los testimonios crecieron, las heridas empezaron a sanar, y mi historia ya no era una anécdota individual, era una voz colectiva que estaba siendo devuelta al cuerpo de Cristo. A veces, en la madrugada, me despierto recordando aquel patio del convento, a la hermana que lloraba, a la frase que lo cambió todo, y sonrío, porque lo que un día me costó el exilio, hoy es la llama que guía mis pasos. Venid a mí, y yo os haré descansar. No fue solo una cita bíblica, fue una promesa, una verdad que ningún decreto pudo borrar, una puerta que, una vez abierta, jamás se vuelve a cerrar. Hoy, mientras escribo estas líneas, no tengo hábito, no tengo título, no pertenezco a ninguna orden ni recibo instrucciones de superioras, pero tengo algo que ni 1000 votos pueden dar. Libertad en Cristo. No me malinterpretes. Sigo amando la vida consagrada. Sigo llorando cuando escucho un salmo en la madrugada o cuando el incienso sube como plegaria en una capilla vacía. Pero ahora lo hago sin miedo. Ya no obedezco por temor, sino por amor, y he entendido que no fui expulsada por citar la Biblia. Fui expulsada porque esa palabra despertó a otras, porque cuando una sola alma recuerda que Dios habla, otras comienzan a escuchar también. Y cuando una mujer se atreve a creer que puede ser voz, las otras dejan de vivir como sombras. Eso es lo que realmente incomodó. El Evangelio no es una doctrina que se memoriza, es una llama que quema lo que ya no sirve, que consume el orgullo, las estructuras muertas, el poder disfrazado de santidad. Y esa llama, cuando se enciende en una mujer de fe, puede incendiar generaciones enteras. A veces me preguntan si me arrepiento, si volvería a callar para seguir en la seguridad del convento, y yo respondo con una sonrisa silenciosa. ¿Cómo puede arrepentirse una semilla de haber roto la tierra? Sí, dolió, sí, hubo oscuridad, pero ahora entiendo que fui enterrada, no para morir, sino para brotar. Y si tú estás escuchando esto y algo se remueve en lo más profundo de tu alma, si hay una semilla en ti que el mundo ha pisoteado, si sientes que tu voz fue silenciada por reglas que ya no tienen espíritu, entonces esta historia es un espejo, y tú eres parte de ella. Comenta abajo lo que sientes. Sé valiente, escribe tu verdad, dale voz al fuego que vive en ti. Suscríbete, no por números, sino para que esta cadena de luz no se rompa. Que nadie diga que fue en vano. Que nadie diga que nos quedamos calladas. Puede que mañana esta historia ya no esté en el aire. Puede que la verdad moleste a quienes prefieren el control al amor. Pero hoy, aún estás a tiempo. Y si llegaste hasta aquí, es porque Dios te trajo. No por accidente. Él conoce tu historia, conoce tus lágrimas. Y a través de esta voz que alguna vez fue silenciada, Él te llama a ti también. La Biblia no es un libro peligroso, es un espejo que revela, un fuego que transforma, una puerta que nadie puede cerrar. Yo no fui expulsada, fui enviada. Y si tú también sientes ese fuego, no calles, no te escondas, que el mundo escuche, que Él
Cielo vea, que las piedras no tengan que gritar lo que tú naciste para decir. Pasaron los años, y aunque ya no vivía dentro de un convento, me convertí, sin querer, en un refugio para muchas que aún vivían en su propio encierro. Comenzaron a escribirme cartas, hermanas que no se atrevieron a hablar, mujeres mayores, o algunas con décadas en silencio, que por primera vez se atrevían a preguntar si era pecado sentir que algo estaba mal. Una de ellas, Sor Elena, me escribió desde un monasterio del sur. Llevo 34 años en silencio. Fui castigada por denunciar abusos internos, me obligaron a retractarme. Nadie me creyó y ya no sé si Dios me escucha. Pero cuando escuché tu historia, volví a orar, aunque fuera solo un susurro. Oré, lloré con esa carta en las manos, no por lástima, sino por un amor tan profundo que me ardía en la piel. ¿Y si todo esto no era sobre mí? ¿Y si el precio que pagué no fue en vano? ¿Y si este fuego fue sembrado, no solo para quemar lo viejo, sino para iluminar a las otras? Comenzamos a reunirnos en secreto, en silencio, en casas, atios, sótanos, no por rebeldía, no por revolución, sino por fe, por necesidad, por esperanza. Allí escuché historias que todavía me quiebran por dentro. Una hermana que fue castigada por escribir poesías sobre Dios, otra que fue aislada por denunciar a un sacerdote abusivo, una novicia que fue obligada a firmar un voto de silencio eterno tras un exorcismo mal practicado. Y todas, seguían creyendo, no en la institución, no en el poder, sino en el Cristo vivo que aún susurra en medio del humo y el miedo. Si tú también has sentido que tu dolor tiene un propósito, si crees que Dios puede redimir incluso lo que otros destruyeron, comenta abajo. Esta comunidad está aquí para sostenerte. Un día, una periodista cristiana me contactó. Había escuchado fragmentos de mi historia. Quería publicarla. La verdad debe salir a la luz, dijo. Acepté, pero con miedo. No miedo por mí, sino por lo que pudiera causar en aquellas que aún vivían dentro. No quería que sus voces fueran expuestas antes de estar listas. No quería que sus heridas fueran transformadas en espectáculo. Entonces escribimos juntas. Cada palabra fue un acto de sanación, cada página, una oración sin amargura, sin venganza, solo testimonio, solo verdad. El artículo se volvió viral en círculos discretos, nada escandaloso, pero suficiente para que otros despertaran. Fue entonces cuando comenzaron los ataques. Esa mujer está loca, no representa a la iglesia, busca atención, no tiene autoridad. Palabras como piedras, pero ya no dolían igual, porque algo en mí había cambiado. Había aprendido que cuando la verdad molesta, es porque ya comenzó a liberar. Recuerdo una noche en especial. Habíamos reunido a 6 hermanas retiradas, 6 mujeres con historias marcadas por el silencio y la obediencia ciega. Una de ellas, la más anciana, apenas podía caminar, pero su voz era fuego puro. Hermana Clara, me dijo mirándome a los ojos, tú nos abriste la puerta, pero fue Cristo quien nos empujó a cruzarla. Ese día lloramos todas, no por tristeza, sino por redención, porque algo había sido devuelto, una dignidad, una misión, un propósito. Ese día entendí algo que me costó años ver. La obediencia sin espíritu es solo miedo disfrazado de virtud, y que la verdadera obediencia es escuchar al Dios que habla incluso cuando todos callan. Si estás sintiendo que Dios te está hablando a través de esta historia, no lo ignores. Suscríbete, porque tal vez este sea el canal por el cual Él también te está buscando. Un tiempo después, me invitaron a hablar en una iglesia independiente. Era la primera vez que me daban un micrófono. Mis manos temblaban, pero cuando comencé a hablar, el temblor se fue. Narré mi historia, no como una víctima, sino como una sobreviviente, como una sierva, como una mujer que fue rota, pero reconstruida desde lo alto. Al final, una niña se acercó con su madre. ¿Tú también escuchas a Dios cuando nadie más lo hace?, me preguntó con inocencia. Me arrodillé frente a ella, la miré a los ojos y le respondí, sí, y tú también puedes. Hoy, vivo en una pequeña comunidad rural. Mi techo es humilde, no tengo muchos bienes, pero cada día, al amanecer, oro en voz alta sin miedo. Mi voz ya no tiembla, porque entendí que fue dada no para callar, sino para proclamar.
A veces escribo cartas a mujeres que nunca he visto. A veces oro por hermanas que aún no se atreven a salir. A veces recibo mensajes en plena madrugada de alguien que solo dice, «Gracias, pensé que era la única». Y yo respondo, con la misma frase, «No estás sola. Dios no te olvidó. Solo estaba esperando que tu historia comenzara». Final llamado espiritual, si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez tu historia no se parece a la mía. Tal vez nunca entraste a un convento, pero quizás viviste otro tipo de encierro. Quizás también fuiste silenciada. Quizás también tu fe fue llamada demasiado intensa. Quizás también fuiste expulsada por llevar demasiado amor en el corazón. Y si es así, esta historia también es tuya. Comenta abajo lo que sentiste. Dale palabra a tu alma. Haz que tu historia también respire. Suscríbete, no por números, sino para que esta verdad no muera, para que otras como tú puedan encontrarnos. Y recuerda, Dios no habita en estructuras muertas, no se limita a votos ni a rituales. Él habita donde hay hambre de verdad y fuego, dispuesto a arder. Yo no fui expulsada por citar la Biblia, fui elegida para vivirla. Amén.